Bienvenido al señor inspector Beto Cortés, amigo a quien tengo el gusto de conocer, de haber trabajado con él también en la cuestión política, la comunicación, el manejo de encuestas. Es un especialista en ello, en esas mediciones, fanático de los focus group, por lo que yo recuerdo haberle escuchado mencionar. Todas estas tenemos el récord nacional de focus. Así es, herramientas que permiten hacer mediciones que son muy útiles, sobre todo en tiempo de campañas electorales. Y hoy que el tablero político se está moviendo, he querido invitarlo a Beto aquí a compartir este espacio online, conversando aquí entre los dos sobre estos binomios que se presentan como aspirantes a la presidencia de la República. Muchos dicen que son muchos, que hay personas allí que no van a ganar, que no tienen posibilidades, otros que ya repiten y que la gente los ubica, los conoce, en fin. Beto, tú eres el especialista, cuéntanos un poquito cómo ves el panorama político. Luego hablaremos de una importante alianza que ha sido anunciada en las últimas horas, pero eso lo hablaremos después. Por ahora, la lectura inicial de este panorama con 19 binomios, ¿cómo la analizas tú? Bienvenido. Muchas gracias, mi querido inspector, gran amigo, y efectivamente trabajamos dentro de nuestras profesiones en campañas, y en campañas exitosas. Hemos ganado. Algunas, pero bueno, en todo caso, sí, después nos pueden tildar que estamos con alguno u otro candidato, porque obviamente una de las tendencias está puesta ahorita dentro de estos 19 binomios, porque yo lo que me he dado cuenta en las redes, en base a las entrevistas que me hacen, es que definitivamente uno ha trabajado para diferentes tiendas políticas, y cuando uno menciona ese tipo de cosas, a veces la gente se confunde y piensa que esto no va más allá de la consultoría política, ¿no? El consultor político, así como usted, mi querido periodista profesional, a veces es como el jugador de fútbol, ¿ah? Puede tener su corazoncito, puede tener su cariño hacia una tienda, en este caso política, o su equipo de fútbol, pero la profesionalidad, ¿no? El profesionalismo, perdón, de cada individuo hace que a veces, como yo digo, trabajamos con Dios o con el diablo dependiendo de los simpatizantes. Pero bueno, gracias por la invitación. Nosotros prácticamente, inspector, uno pestañea y pasa algo, ¿eh? Es impresionante. Hemos tenido casi 2 meses de una precampaña impresionante, y que hoy vemos reflejada en 19 binomios preelectorales hasta hoy en la mañana. Me parece que ahora en la noche vamos a terminar con 18. Si es que no aparece alguno otro y volvemos a los 19, pero 19 binomios preelectorales. Yo pasado mañana estoy cumpliendo 53 años, de los cuales, de esos 53, 21 han sido dedicados al marketing político específicamente, porque primero arranqué en la parte comercial. Y es un récord, ¿no? Un récord dentro de nuestro país. No conozco mucho la realidad de otros países a nivel latinoamericano, salvo República Dominicana, pero entre República Dominicana y Ecuador es un récord, ¿no? 19 binomios preelectorales. Ahora imagínense la sábana para los asambleístas, porque son más de 280 movimientos políticos que están aprobados para participar, ¿ya? De los cuales solo 19 han presentado candidatos a presidenciables, ¿no? Porque son movimientos nacionales. Pero hay movimientos cantonales, provinciales, etcétera, etcétera. Más de 280 movimientos calificados para participar. Así que prepárese para la ciudadanía a recibir esas papeletas electorales de asambleístas. Y tanta gente. Solo pongámonos el caso de otra cosa, no, solo pongámonos el caso de estos 19. Si solo existieran 19 partidos políticos calificados, ya son 19 binomios electorales. Cada binomio nacional ha tenido que prácticamente enlistar a 286 personas, entre asambleístas titulares y asambleístas suplentes. Entonces multiplica, hermano, la cantidad de gente.
Por ahí dice un amigo, lo que pasa es que está fuerte el desempleo, que a la larga toca ver si a lo mejor por ahí llegas a la asamblea. Claro. Pero es impresionante. Y muchos, sí, y muchos partidos, como dices tú, están ahí por participar o lamentablemente porque también creo que ya se definió cuánto va a ser el gasto electoral y cuánto es lo que el gobierno va a dar. Y lamentablemente haciendo ciertas triquiñuelas, uno que está en el lado de la comunicación sabe que por ahí hay participaciones que solo lo hacen por eso, porque en cada contienda electoral hay ciertos réditos que no son excesivos, no es una utilidad excesiva, porque el CNE de una u otra manera sí controla el gasto electoral y sobre todo la pauta que te dan, pero igual hay gente que con eso está tranquila y contenta, ¿no? Hablamos de números. Sí, mira, te quería dar el inicio de este análisis. Precisamente hace unos días en este espacio online decía yo que muchas personas intervienen por eso del vuelto famoso que se da en los medios de comunicación que reciben los cupos publicitarios y que no precisamente va a parar a manos del candidato, muchas veces va para los dueños del partido, porque hay algunos partidos que tienen dueños. Puede sonar feo decirlo así, pero en la realidad y quienes están inmersos en el argot de la política lo conocen, que es así, ¿no? Otros, sencillamente, decía yo, quieren un pedacito de torta. Se dice en determinado momento que el país, para poder ser gobernable, es dividido en una torta, ¿verdad? Y aunque usted sabe que no va a ganar, se mete en la carrera porque si usted llega cuarto, quinto, tiene un pedacito de la torta más o menos importante, podríamos decir que tiene un 3, 4%, un 5% de la votación, y le puede decir a cualquiera de los dos binomios finalistas que van a la segunda vuelta, oye, yo le puedo decir a mi gente que te apoye, pero ¿cómo hablamos? Como se dice popularmente. ¿Cómo hablamos? En el común de las personas, ¿no? Ese pedacito de pastel, aunque se dice que los votos no son endosables, puede ser que cierto líder influya en sus seguidores y encamine esa votación hacia uno de los dos finalistas de la contienda electoral. Por ello, se meten en esta carrera de 19 binomios, aunque sepan que no van a ganar, ¿no? Usted que analiza un poco las estadísticas, hablemos de números y vamos a hablar de quienes más o menos aparecen en las mediciones con el respeto de todos los demás participantes, pero en honor al tiempo, quienes aparecen en estas mediciones y sobre todo en la memoria de las personas. El día de hoy, mi querido Cristian, es un poco complicado arriesgarse a hacer una medición electoral porque pasan unos cuantos días y cambia el escenario, ¿no? Vamos a ver bueno, al final vamos a hablar de esta última aparente alianza que va a haber, porque eso también va a modificar de una otra manera el tablero. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros hicimos una inversión importante para poder tener datos propios. Veníamos aceptando entrevistas y comentar básicamente por intuición qué es lo que estaba ocurriendo, por ahí alguna que otra encuesta que nos daban para poderla analizar, pero no teníamos, nosotros como Mercanalis, no teníamos una encuesta de datos propios, ¿ya? Porque hasta el día de hoy, en buena hora tenemos en perspectiva poder trabajar en alguna campaña, pero hasta ahora hemos cerrado con alguna, ¿no? Porque lamentablemente tienen serios problemas económicos en la campaña que va a ser una de las más caras. Y si hay tiempo podemos comentar por qué te digo de que va a ser una de las más caras a nivel de la historia del Ecuador para cualquier partido político, porque por lo menos tienen que multiplicar por 4 lo que dice el gasto electoral para poder hacer una pelea decente, ya que estamos ante tendencias más que candidatos
candidatos. Y también ya les voy a explicar por qué. Así que nosotros nos invertimos y justo cuando terminamos la encuesta, la segunda semana de agosto de este año, justo cuando terminamos la encuesta, Álvaro Noboa y Otto Sonnenhorner renuncian a sus posibilidades electorales, lo cual está haciendo que prácticamente todas las encuestadoras y todo el que ha hecho alguna encuesta tenga que volver a salir a la calle para poder ver qué va a ocurrir, porque ya vamos a ver, es un porcentaje importante que hay que descubrir. Uno puede intuir, pero realmente queremos ver hacia dónde va esa votación. Hallazgo importante, Cristian, fue que definitivamente la gente sigue manifestando, tal vez por la pérdida de credibilidad que tiene la política a nivel general, o porque realmente no encuentra todavía un candidato que lo satisfaga dentro de sus motivaciones electorales. Pero antes de darle la papeleta para la simulación, le preguntábamos si ya había decidido su voto. El 68%, Cristian, nos dijo que no. O sea, 7 de cada 10 nos dijeron que no. Pero obviamente cuando ya le entregamos la papeleta, siempre tiende a bajar, ¿no? Bajó exactamente casi a la mitad. El 37% volvió a decir que no estaba decidido. Manifestar nulo, nos devolvió las papeletas prácticamente. Exacto, el 37%, pero el resto, que hacía ese 68%, sí se inclinó por alguna candidatura. La buena noticia para la gran mayoría de participantes de estas elecciones es que el 37% votó nulo y blanco nos devolvieron el 6%. Es decir, ¿cuál es la buena noticia? Que hay un 43% de votación bruta que todavía no está con ningún candidato. 4 de cada 10 ecuatorianos, cuando se le hace ya el ejercicio de la papeleta. Luego de eso, ¿qué tenemos? Un 16%, y aquí yo siempre digo, los correístas dirán que es muy bajo, los enemigos de Correa, los anticorreístas dirán que es muy alto, y ya vamos a ver esos comentarios de ambos lados que nos van a poner en las redes. Pero el 16% lo obtiene el candidato del correísmo. Ojo, ese también fue otra gran novedad para nosotros. Todas las encuestadoras habían venido manejando una serie de nombres y resulta que esa misma semana que terminamos la encuesta se coloca a un personaje que prácticamente desconocido. Cuando analizamos la encuesta nos damos cuenta que definitivamente hicieron una muy buena lectura del panorama político, a lo mejor ellos hicieron alguna encuesta parecida, y definitivamente, ¿qué es lo que han conseguido con Andrés Arauz? La primera buena lectura que han hecho es que con él, primero, sanan ese voto duro, sanan cualquier herida interna, porque ese 16% no se hubiera logrado si cualquiera de los otros nombres que se barajaban, y disculpen, porque eran más de 10 nombres que habían, donde cierta preferencia la tenían las mujeres, una Pierina Correa, una Marcela Aguinaga, una Paola Pavón y un Leonardo Orlando, eran como que cuando les preguntábamos cuál podría ser la mejor opción del correísmo, más o menos estaba entre esos 4. Pero cuando hacíamos ejercicios, ya no poniendo el candidato del correísmo, sino el nombre, Pierina Correa, Marcela Aguinaga, no se llegaba a ese 16%, normalmente se llegaba al 14%, lo cual quiere decir que definitivamente hay una votación dura, importante, de sea quien sea el candidato, pero con Arauz estoy por demás convencido que lo están consolidando. O sea, estamos hablando de un 16% de votación bruta. O sea, para los correístas. Ese 16%, si lo entiendo bien, Beto, es aquel electorado fiel, ¿no? Seguidores del gran líder y que creen que estando él, pues no importa si no se lo conoce mucho al señor Arauz, pero por la confianza depositada en el líder Rafael Correa, van a repetir y van a volver a votar por esa tendencia. Ese 16% sería fiel. Pero usted me habló de una cantidad importante de personas que aún no toman una decisión, ¿no? Sería quizás muy aventurado, muy prematuro ponernos a analizar qué posibilidades existe
de que la tendencia correísta pueda conquistar a esa parte del electorado. Sí, lo que sí está claro, es difícil, Cristian. Lo que sí está claro es que normalmente a 6 meses de la elección, donde tenemos un 43% que realmente no se ha decidido, porque ya hicimos tanto por declaración y por papeleta, tenemos ese 43%, por lo menos la mitad, es decir, vamos a tener un 20% que se va a decidir el último día. Y por eso también hace que esta campaña sea lo más cara posible. No puedes descansar. Así Día. la publicidad la puedes hacer. ¿Ah? El último día, tomar una decisión el último día. El 20%. Yo te puedo decir que 2 de cada 10 ecuatorianos van a decidir ese último día. Y ahí está un voto que ha crecido mucho, que lo hemos tomado como una referencia graciosa y que definitivamente fue un voto donde creció mucho Álvaro Noboa, que es el voto quechuchista. Y disculpen la expresión, pero es la mejor manera de referenciar dentro de nuestro país. Yo le iba a decir precisamente un voto que venía eso, ¿no? ya dándose en elecciones anteriores. Yo te iba a decir precisamente eso, y con el debido respeto. Y que ahora... Estamos en redes sociales, ¿no? Ya se ha escuchado tantas veces esta expresión que tuvo, yo no sé si de manera espontánea, pero el candidato Guillermo Lasso me parece que estaba en una interacción online y respondiendo a algún comentario, él criticaba el hecho de tomar una decisión muy a la ligera y utilizó este término del quechucho. Ese quechuchismo, llamándolo así. Yo te diría que realmente empezó a nivel espontáneo, pero por Álvaro Noboa. O sea, en algún momento, por ahí un meme, que somos campeones en este país para los memes, salió justamente, si ya no va Correa, ya no va Nebot, ya que voto por Alvarito. Y tal vez ahí brillantemente, la gente la nueva generación y de la familia Noboa, tomó ese tema y prácticamente, brillantemente, se empezaron a apropiar de ese voto, ¿no? Por el tema de lo gracioso, en este caso, del personaje político. Lasso hace una muy buena lectura, porque eso lo estaba afectando. Un correísmo consolidado con su 16%, que, ojo, ese 16, si seguimos con esa votación nula, significa que en votos válidos va a obtener el 28%. Ojo. ¿Ya? En caso, y Lasso hace una lectura y dice, chuta, el correísmo tal cosa. El Nebot, así ponga quien ponga, tiene también sus 10 puntos consolidados que podrían ser un 18%. ¿Ya? Así ponga a Cristina, a quien ponga. ¿Ya? Tiene una votación, el socialcristianismo, sobre todo por la provincia del Guayas, ¿ya? Y en la provincia del Oro tiene un peso también de tendencia. Por eso es que yo digo, aquí están más fuertes las tendencias que los candidatos. La tendencia del correísmo es fuerte, pero su candidato no necesariamente es el ideal. Lo mismo está ocurriendo con el socialcristianismo y lo mismo está ocurriendo con el indigenismo. O sea, tenemos tendencias, pero no necesariamente el candidato que es el ideal. Y Lasso, como te digo, hace una excelente lectura de que se vio afectado, porque por un lado el correísmo, el indigenismo, y resulta que este voto quechuchista estaba favoreciendo a Álvaro Noboa. Tal vez siento que sí fue un error, vamos a ver qué pasa a futuro, siento que fue un error la manera en que lo dice, porque él no es que se refería a una expresión normal, sino es a lo que la gente estaba diciendo. Si tú revisas y vuelves a chequear ese video, él se está refiriendo a que no puedes, por el tema de a qué, votar por este personaje, y lo nombra Álvaro Noboa. Sí, sí, pero sí, obviamente ya la expresión, eso. Mira que cuando hacemos la encuesta, un Guillermo Lasso obtiene el 7% de votación bruta por abajo del candidato del correísmo, de Álvaro Noboa y de Otto Sonnenhorst. Él estaba por debajo de Otto y por debajo de Álvaro. Debajo de Otto, de Álvaro, y en empate técnico con el candidato social cristiano, sea cual sea, y con el indigenismo, sea cual sea el candidato. Ahora es momento de entrar a analizar esta alianza que se ha anunciado entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Está prácticamente oficializado.
es un hecho real y van a llegar juntos a la elección. Claro. ¿Qué, qué Los suma anal... va a dar en esos porcentajes que usted maneja? ¿A cuánto llegaría? Y concretamente, ¿estarían ellos en la segunda vuelta? ¿El otro lado sería el candidato correísta? ¿Está así de claro? Manejémonos, Cristian, para poder dar esa aseveración, porque obviamente se prestan cualquier comentario. Ya a lo mejor uno hace un comentario y hace una edición y empiezan a repartirlo por otros lados, porque me ocurrió hace poco en una entrevista que me hizo su colega Jimmy Jairala, ¿no? De que yo había asegurado algo así como que va a haber segunda vuelta y que el correísmo no va a llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, son obviamente, porque una encuesta, está de más decirlo, es una fotografía de un momento. De un momento. Esta encuesta que nosotros hicimos, ¿sí? 3.500 casos, prácticamente en hogares, que eso es muy importante, porque la mayoría de las encuestas han sido, por el tema de pandemia, hecho a través de redes sociales, a través de llamadas telefónicas. Nada en encuesta en este país reemplaza lo que es hacer un muestreo en hogares. Trabajamos 11 cantones, los más poblados del Ecuador. Obviamente Guayaquil, Quito, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, etc. Y en base de eso, yo quisiera, ¿qué es lo que va a favorecer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es usar la lógica de la encuesta. Una encuesta hecha a 6 meses todavía de las elecciones. Sí, y me quedo con los votos duros. Si los votos duros me decían que era el candidato del correísmo con el 28% y Álvaro Noboa con el 21%. Ese 28 y 21 hacían que esos dos candidatos hubiera sido, cuando terminamos la encuesta, quienes pasaban a la segunda vuelta. Luego, con el 14%, hubiera estado Otto Sonnenhösner, más o menos, el margen de error es 3%, ¿no? Luego venía Guillermo Lasso con un 12%, el indigenismo con el 11% y el candidato social cristiano, sea cual sea, sobre todo dentro de las 5 opciones que ellos tenían, el 10%. Y hasta ahí pare de contar, ya vamos a hablar de los otros 14 candidatos que tenemos, ¿no? ¿Qué podría haber? ¿Quién podría sobresalir dentro de eso de ahí? Pero hasta ahí, porque el resto está por debajo del margen de error. Todos los demás, lamentablemente, o están en más 3 o menos 3. Ahí están los otros 14 que tenemos, un Guacho Pesante, Paul Carrasco, bueno, etcétera, etcétera. Conclusión, si no va Álvaro y no va Otto, significa que en votos válidos tenemos un 35%, ya que obviamente nos desestabiliza la encuesta, porque ya hay un 35% que hacia dónde va. Por intuición la gente dice, no, es que si es Álvaro o es Otto, eso es anticorrea. Ok, pero anticorrea tienes todo un abanico mucho más grande que a favor del correísmo, ¿no? Estamos hablando casi de los 19, prácticamente 18 son en contra del tema del correísmo, más o menos en promedio. Por ende, ahí ya tienes un 35% que no sabemos hacia dónde va. Pero si los quitamos, prácticamente la lectura, y que eso tienen que haber hecho para el tema de la alianza, haría que la segunda vuelta, si no va Álvaro y no va Otto, hubiera sido con un Guillermo Lasso que tenía el 12%. ¿Ok? El indigenismo el 11% y el candidato social cristiano el 10%. Por la lógica de la encuesta, ojo, porque obviamente en la práctica y cualitativamente no, mientras no volvamos a pisar la calle a levantar información, claro, es muy difícil aseverar lo que voy a decir, pero obviamente la lógica diría que Guillermo Lasso y el candidato social cristiano, al sumarse, prácticamente llegarían a un 22%. O sea, prácticamente lo que tenía Alvarito
y que le hubiera servido para entrar a la segunda vuelta. Bien, es decir que podríamos decir que el retiro de Alvarito, del abogado Álvaro Noboa, de Alvarito, como le dice la gente, de Otto Sonnenholder, terminaría beneficiando de alguna manera o dejándolo en solitario, perfilándolo a Guillermo Lasso. Aunque, bien dice Beto Cortés, nuestro invitado de hoy, especialista en este tema, la encuesta es una fotografía del momento y eso lo estamos manifestando hoy, lunes 31 de agosto, que estamos haciendo esta entrevista. Pues esto queda colgado en redes sociales y mañana lo pueden repetir y oír otro día y la cosa ha cambiado. Concretamente, para ir terminando esta alianza, pues ya hablamos, hay un grupo de candidatos que decías tú, pues viene muy atrás. Sin embargo, ahí hay figuras como un Lucio Gutiérrez, que siendo un expresidente de la República, uno se dice, bueno, seguramente tendrá sus partidarios, tendrá sus seguidores, ¿no? Y resulta un poco difícil verlo tan relegado. Está un Isidro Romero, que se ha mostrado muy seguro de tener una gran acogida, aunque el partido en el que está, no sé si es pro Correa, contra Correa, eso está un poco como que no está claro. ¿Qué podrías decirme de esos dos candidatos? Mira, precisamente has nombrado, yo rescato por tres cosas que son los que marcan el éxito electoral, Cristian. Cuando uno pretende llegar a un sitial, a una alcaldía, a una prefectura, a una presidencia de la República, hay tres cosas que definitivamente siempre tienes que tener en cuenta y estar consciente de que las tienes. La primera es obviamente tener el perfil del candidato, ¿no? ¿Qué está esperando la gente? Si realmente funcionas, no funciona, la gente te va a creer. Pero para eso tienes que salir de tu entorno, porque tu entorno familiar, político, etcétera, etcétera, generalmente siempre te va a hablar maravillas de frente y a veces a espaldas comentan otras cosas. Entonces, el candidato es el factor, no necesariamente el más importante. Yo siempre lo he dicho, el candidato normalmente, entre comillas, es el más fácil, pero obviamente tiene que tener un perfil acorde a la actual realidad, ¿ya? Entonces, ahí podemos ir analizando dentro de lo que tenemos, donde es importante si te conocen o no te conocen y cómo te conocen. El segundo factor por el cual te voy a dar los nombres de los cuales creo que podrían hacer una buena campaña y una buena pelea todavía, ¿ya? Es el tema de la estrategia. ¿Ya? Podrás ser un buen candidato, pero por ahí a lo mejor tienes un excelente plan, pero si no tienes la estrategia correcta para poderla comunicar, persuadir y mover conductas, que es lo más importante, ya no tan solo generar emociones, como hemos estado acostumbrados, sino también ya a cambiar conductas. Si tienes esas estrategias, también. Entonces, candidato, estrategia. Y hay un tercer factor que es clave e importante, porque si podrás ser un buen candidato, podrás tener una buena estrategia. Pero si no tienes dinero, si no tienes recursos, prácticamente gracias por haber participado. Candidato, estrategia y dinero. Por eso es que prácticamente yo estoy nombrando que dentro de esos 14 yo destacaría justamente a los que acabas de nombrar, a un Lucio Gutiérrez, a un Isidro Romero y a un Esteban Quirola. No, tampoco no lo descartes del todo, porque es candidato, tiene recursos, falta mejorar la estrategia. Isidro Romero es un buen candidato, tiene recursos, falta mejorar la estrategia. Y en el caso de Lucio, la gran ventaja de él, por las encuestas que manejamos y todo, es que él ya no tiene que trabajar en estrategias de conocimiento. Él está dentro del top 10 de ecuatorianos más conocidos en todos los niveles sociales y casi que por todas las edades. ¿Ya? Lo que tiene que trabajar es obviamente estrategias de reconocimiento, que son más difíciles, porque uno puede ser de la noche a la mañana conocido, pero la cuestión es cómo te conocen. Y para mala noticia de la mayoría de los candidatos, tienes que hacer buena publicidad. Ya ese refrán de que hagas lo que hagas, igual hazlo para que hablen de ti, ya es incorrecto.
tienes que no aplica. manejarte, estamos el gran hermano, así que hay que portarse lo mejor posible. Muy bien, muy bien. Yo te agradezco, Beto, por tu tiempo, por compartir conmigo esas experiencias, los conocimientos que tienes. Yo te voy a comprometer para volver a conversar un tiempo más adelante, porque como bien dices tú, esto cambia y hace un rato, pues, al iniciar esta entrevista me parece que me dijiste, uno parpadea y algo pasa. Entonces pueden pasar muchas cosas de aquí a... Alguien se va, alguien renuncia, otro entra. Yo me acuerdo que tenía 18 binomios, fui a dar una entrevista, en eso me dicen, no, si hay 19, ya entró el... Y así, Imagínate. ¿No? Bueno, y todos yo sinceramente voy a esperar ya las inscripciones para salir a la calle. Porque... Yo te iba a decir eso porque hemos hablado en esta entrevista de un Álvaro Noboa que no va a participar, pero justamente antes de hacer este enlace por Zoom para entrevistarte a ti, me escribió al WhatsApp un pajarito de esos que tiene muy buenos contactos en las esferas políticas, y me dijo, no, espérate un ratito, el abogado Álvaro Noboa está pensando algunas cosas. Entonces no sé si de pronto, hasta que yo me demore en subir a YouTube este video, de pronto y nos vemos con 19 binomios y no 18 como habíamos pensado. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Sí, puede ser. Mira que el hijo de él, un Noboa Sin está de candidato a asambleísta por la lista 4 en Santa Elena. Pero bueno. Sí, supe de la candidatura del joven en Santa Elena. Hay diferentes reacciones respecto a ello. Pero bueno, hay mucho que conversar y más adelante volveré a llamarte para compartir estas experiencias, conocer un poco de cómo se mueve esto que parece ya una serie de Netflix, la política ecuatoriana. Muy bien. Gracias, Beto. Hasta la próxima.